Buenas noches, estimada alumna. Vamos a tratar de explicar hoy, tratar de llegar a hacer lo más claro posible sobre el delito de seducción. El delito de seducción, como lo indica en el texto, acción o efecto de seducir, engañar con arte y maña, persuadir suavemente para algo malo, atraer físicamente a alguien con el propósito de obtener de él una relación sexual. Ese delito de seducción está establecido en el artículo 374 del Código Penal vigente, que dice la decisión que acuerda del 374, Código Procesal. Y dice, Código Penal 374 dice: quien por medio de violencias o amenaza haya constreñido a alguna persona del uno u otro sexo a un acto carnal por vía vaginal, anal u oral, o introducción de objeto por alguna de las dos primeras vías, o por vía oral se le introduzca un objeto que simule objetos sexuales, el responsable será castigado como imputado de violación, con la pena de prisión de 10 años a 15 años si el delito de violación aquí previsto se ha cometido contra una niña, niño o adolescente. La pena será de 15 años a 20 años. Y sucesivamente están algunos numerales contemplados. Ya sabemos que tiene un agravante si es niño o niña o del adolescente, porque ese es un delito que va hacia la corrupción, prostitución, la violación de menores, ¿sí? Al ultraje y al pudor. Luego ese daño psíquico que altera el desarrollo de la madurez sexual del sujeto es un delito de peligro abstracto del bien tutelado, es el normal desarrollo de la infancia, de la juventud. En la Ley Orgánica de Protección al Niño y Adolescente considera niño o niña toda persona con menos de 12 años de edad cumplida. Por otra parte, del sujeto es un agravante el hecho de ser representante, tutor o persona percibida como ascendiente o con autoridad por el menor. Ya sabemos por referencia de que cuando hay un delito de cualquier tipo, en este caso de seducción, y que conlleve a la corrupción de menores, indiferentemente el tipo de delito, se agrava aún más, de siendo niño o adolescente, se agrava si es la persona representante, tutor, curador, padre, padrastro, todas las figuras que pueden haber, se agrava aún mucho más. Y un ejemplo de esta particularidad es la violencia o la violación que puede sufrir un menor de edad en este caso, y sea el autor de esto un funcionario público, hay una doble agravante en ese tipo de delito. Que por supuesto se va a estar todos los procedimientos aplicables en el Código de Procedimiento Civil. Si es funcionario público se atiende toda la parte penal y se entenderá con la parte del derecho administrativo, en la parte de disciplinaria y sancionatoria también. Para esta condición, el referido delito se debe acatar contenido de los artículos 374, 376, 378 y 381. Puedo dar una lectura rapidita del 381, que dice: todo individuo que fuera de los casos indicados en los artículos precedentes haya ultrajado el pudor o las buenas costumbres de actos cometidos en lugar público o expuesto a la vista del público, será castigado con prisión de 3 a 15 meses. El que reiteradamente o con fines de lucro y para satisfacer las pasiones de otro induzca, facilite o favorezca la prostitución o corrupción de alguna persona, será castigado con prisión de 1 a 6 años. Si este delito se cometiera con alguna persona menor, la pena se aplicará entre el término medio y el máximo. Luego tenemos esa corrupción de menores que está estipulado en el artículo 387,
al 399. Podemos leer el 387. El que por satisfacer las pasiones de otro hubiera inducido a la prostitución o a actos de corrupción a alguna persona menor, será castigado con prisión de 3 a 18 meses. La prisión se impondrá por tiempo de 1 o 4 años del delito sea cometido por alguna persona menor de 12 años por medio de fraude o de engaño, por los ascendientes, los afines en línea recta ascendiente, por el padre, la madre, adoptivo, por el marido, el tutor o otras personas encargadas del menor para cuidarlo, instruirlo, vigilarlo o guardarlo, aunque sea temporalmente. Se han concurrido varias circunstancias de las distintas categorías mencionadas, la prisión será de 2 a 5 años. De todas maneras, dejo algunos artículos identificando los particulares de cada uno de esos delitos. Luego tenemos ese delito de bigamia, que está establecido en el artículo 400, que esa acción consiste, por tanto, en contraer matrimonio estando casado válidamente o sin estar casado. Se sabe que la persona con quien se contrae está casada legítimamente. Se requiere, pues, para que se cometa ese delito de bigamia, la existencia de un matrimonio anterior que no haya sido disuelto conforme a la ley. El matrimonio anterior ha de ser válido. El artículo 400 de la ley adjetiva establece que cualquiera que estando casado válidamente haya contraído otro matrimonio o que no estando hubiere contraído a sabienda matrimonio con personas casadas legítimamente, será castigado con prisión de 2 a 4 años. Si el culpable hubiera inducido en error a las personas quien ha contraído matrimonio, engañándolas respecto a la libertad de su propio estado o el de ella, la pena será presidida de 3 a 5 años. Será castigado con las penas anteriores aumentando de 1/5 a 1/3 el que estando válidamente casado haya contraído otro matrimonio a sabiendas de que otro contrayente era también legítimamente casado. Evidentemente aquí la ley no establece la condición para ese delito sobre lo que establece la Constitución en cuanto al concubinato. Habría que considerar esa figura. De todas maneras, le anexo una sentencia para que se establezca el razonamiento que tiene la parte, digamos, doctrinaria al respecto. También es oportuno señalarle, aparte de este breve comentario sobre la seducción, hablar un poco sobre la ponderación de la estructura de ese proyecto. Se deben contemplar la denominación del título, que ya lo hicimos, que tiene una ponderación de 20 puntos. Luego tenemos la fundamentación, que tiene otra ponderación de 20 puntos. El destinatario de ese proyecto debe favorecer al participante que cursa la asignatura a que otro factor favorecía o a favorecer. Objetivos generales y específicos que pretende el proyecto, cuáles serían los aportes, la planificación de las acciones, si las hubiera, la temporización y evidentemente puesta en marcha la actividad de fase, evolución de la misma, los recursos materiales humanos utilizados efectivamente, evaluación, método, incidencia, proyecto, proceso de aprendizaje. Las conclusiones evidentemente son muy importantes y las referencias documentales mejor. Visto todo este particular, no me queda más nada que decir. Que aparte de eso también debemos contemplar el delito de calumnia. Ese delito de calumnia, según el digesto romano, es calumniar, es acusar de crímenes falsos. Carrara establece que el reo de la calumnia a todo el que a sabiendas algo ante las autoridades, aseverando mendaces de hecho o con el fin de excitar un proceso.
Ese tipo de delito está considerado en el artículo 240 del Código Penal, que constituye un tipo de mera actividad, pues para su consumación solo se requiere desplegar la conducta prevista en tipo. La diferencia del delito resultado material, por ejemplo, el homicidio, no exige la producción de un resultado material, separando el tiempo y el espacio de la conducta de la gente. Muy parecido a esto está el delito del falso testimonio, contemplado del 242 al 249. Cabe destacar que ese delito de falso testimonio es aquel que se comete cuando, en causa de ser un testigo, no dice la verdad a conciencia. Inventa. Se trata de un delito instantáneo, por lo tanto no es posible la tentativa. Es muy directo. También hay otra particularidad que es el delito del encubrimiento, que está establecido en el artículo 254 al 257. Luego tenemos ese delito de prevaricación, que en el ámbito del derecho constituye un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de su función. En este sentido, prevaricar es faltar voluntariamente a la obligación de la autoridad o cargo que se desempeña, quebrantando la fe, la palabra, la religión o juramento. Implica cometer una falta análoga, aunque menos grave porque distorsiona el cargo que desempeña. Este tipo de delito lo contempla el artículo 250 al 253 del Código Penal. De todas maneras, anexo una sentencia para que le dé lectura y profundicemos el tema. La base constitucional de esta sanción de prevaricación está contemplada en el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos de la Constitución 26, 27, 44 y 49. Ahí se indica que los abogados autorizados para ejercer la profesión forman parte del sistema de justicia, reconociendo expresamente el derecho inalienable, irrenunciable del ciudadano a ser asistido por un abogado en cualquier causa y o instancia del proceso, sea este judicial o administrativo, tal como lo consagra el ordinal primero del artículo 49 en concordancia con el artículo citado. Dice una cosa, una de las condiciones de nosotros los abogados es tener siempre la verdad por delante, porque nos obliga el derecho, y tener esa parte honesta y ética hacia el cliente, que es a quien nos debemos. Y si formamos parte del Estado, tenemos que ser éticos con el Estado y las funciones que prestamos, para no caer en este vicio o en estos delitos que estamos mencionando. Entonces, y luego, el delito de simulación de un hecho punible está establecido en el artículo 239 del Código Penal. Podemos leer. Dice, cualquiera que denuncie a la autoridad judicial o a algún funcionario de intrusión en un hecho punible supuesto o imaginario será castigado con prisión de 1 a 15 meses. Al que simule los indicios de este hecho punible, de modo que dé lugar a un principio de intrusión, se le impondrá la misma pena. El que ante esta autoridad judicial declare falsamente que ha cometido o ayudado a cometer algún hecho punible, de modo que dé lugar un principio de intrusión, a menos de su declaración, sea con el objeto de salvar a algún pariente cercano, un amigo íntimo o a su bienhechor, incurrirá igualmente con la propia pena. Hasta aquí, cualquier duda me la hace saber y con mucho gusto se la contestaré. Buenas noches.